Bueno, pues te comparto entonces ahora la pantalla. Ya entonces, aquí estamos claros, ¿verdad? Sí. Bueno, la vez pasada habíamos trabajado con los promedios, con las medidas de tendencia central y variabilidad. ¿Alguna pregunta con eso? No. Vamos ahora a trabajar, antes de hablar del concepto de la... Bueno, vamos a hablar de la curva normal y del concepto de significatividad. Déjame cerrar aquí. Ok, cuando hablamos de significatividad, caramba, a ver cómo, qué pasa. Ok. Central, bien, vamos a repasar, vamos a hablar un poquito más específico de la curva normal. Parte de lo que es importante es que las puntuaciones, desde luego en escalas de intervalo y de razón, deben asumir una distribución normal. Como puedes ver aquí, la idea es que considerablemente las puntuaciones se distribuyan desde la más bajita hasta la promedio, por debajo del promedio, por encima del promedio y la alta. Ahora, todo esto se fundamenta en lo que es la teoría de la probabilidad. ¿Por qué? Porque ahora Nayeli, ahora vamos a empezar a hablar de estadística inferencial. O sea, cómo nosotros podemos, utilizando una muestra que es un subconjunto de una población. Una población es toda la totalidad de los elementos que estamos investigando. Por ejemplo, si estamos en una organización que tiene 300 empleados, conceptualmente esa va a ser nuestra población. Ahora, si la organización me dice a mí que yo puedo recoger información de los 300 empleados, pues estoy hecho, porque realmente no tengo que hacer gran trabajo para hacer estadística inferencial. Pero ¿qué tal si tengo 3.000? De 300 a 3.000, ya eso es. Por lo que entonces uno tiene que hacer muestreo. La próxima unidad va a ser muestreo. Pero lo que quiero que tengamos claro es que ya cuando nosotros entramos en el campo de la estadística inferencial, es que nosotros vamos a obtener una muestra, ¿verdad? O un subconjunto de esa población y la vamos a estudiar con el propósito posteriormente de poder generalizar a esa población. Y esto se monta sobre la teoría de la probabilidad. Y también el teorema del límite central y otros elementos. Ahora, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad provee bases para entender la probabilidad o posibilidad asociada con un posible resultado. O sea, la probabilidad menor es 0 de que ocurra un evento. Una probabilidad de 100 es una probabilidad sumamente alta que predice con certeza un evento. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar en la estadística inferencial. Y muchas veces eso se prueba con una moneda. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero, tirando una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz? Si la probabilidad mayor es 100. ¿Cuál es la 50 y probabilidad, 50. Nayeli? Tú tienes dos eventos, cara o cruz. Tú tiras esa moneda, ¿cuál es la posibilidad de que salga cara o de que salga cruz? De un tiro. 50-50. 50%. Igual que si tú tiras
esa moneda en dos ocasiones, la posibilidad de que te salga cara o cruz es un 25%. Dos caras o dos cruces. Y así por el estilo. La idea es que la mayor parte de las probabilidades nosotros vamos a tratar de que los eventos que estudiamos ocurran basados en la realidad de los datos y no en eventos aleatorios en un 95%. Y que el resto, básicamente, debido a eventos aleatorios o aspectos que no se relacionan directamente con los datos. Eso es lo que nos lleva a montar el modelo de la curva normal. Presentación visual de una distribución de puntuaciones. Y posee tres características. Y un poco más. Vamos a verlo luego. Cuando es normal, la media, la mediana y la moda deben tener el mismo valor en teoría, pero como te dije en la clase pasada, si la media y la mediana tienen el mismo valor y no la moda, podría darse la situación de que la distribución se comporte de manera normal. Otra característica es que es perfectamente simétrica. ¿Qué eso significa, Naeli? Que tú coges esa y tú la doblas por el mismo medio y ambos pedazos son iguales. Son iguales. Entonces, como el modelo de la curva normal se monta también sobre probabilidades, otra de las características que tiene la curva es que es asintótica. ¿Y qué eso significa? Que los extremos, las colas, basado en la teoría de probabilidades, nunca van a tocar el famoso eje de X. X es el punto horizontal donde está la curva. Míralo aquí. En teoría, ¿ves? Aquí las probabilidades de la curva normal no van a tocar nunca el eje de X. Ahora bien, ¿qué características tiene una curva normal? Primero, que la media, la mediana y la moda deben estar en el mismo medio. Ahora, las puntuaciones en términos generales, o lo que es típico, es el 68% de la distribución. Esto es el promedio. Aquí nosotros tenemos puntuaciones bajo el promedio sobre el promedio. Y esto también lo vamos a ver más tardecito, se define por desviaciones estándares. O sea, cuántas desviaciones estándares se desvía una puntuación del promedio. Aquí, si esto es una distribución de puntuaciones, donde en una desviación estándar tenemos 70 y en tres desviaciones estándares tenemos, esta puntuación es tres desviaciones por debajo del promedio, tres desviaciones por debajo de este promedio, que es 100 aquí, y estas tres desviaciones por encima del promedio, donde la puntuación mayor es 0.30. Por tanto, entre 90 y 110 vamos a tener el 68.26% de los casos. Entonces, a dos desviaciones estándares que estamos por aquí, y aquí a dos desviaciones, tenemos déjame darle para acá, 13.56 por 2 es igual al 27.12%. Y a 3, aquí tenemos también, perdóname, déjame clarificarme esto mejor. No, entre una desviación estándar por debajo y una por encima está el 63.26. Luego le sigue a una desviación estándar.
por debajo y por encima del promedio, 27.12. Luego, a 2 desviaciones estándares por debajo y por encima, 4.30. Y finalmente, a 3 desviaciones, que es lo más lejano que está las puntuaciones de el medio de la distribución, el punto 13%, mejor dicho, punto 13 por 2, es punto 26. Para que, por ejemplo, una persona que saca 100 está en el mismo medio, en el promedio. A cero desviaciones estándares, pero el que saca 90 está una desviación estándar por debajo del promedio. Ahora, el que sacó 110 está una desviación estándar por encima del promedio. Ahora bien, el que sacó 120 está a 2 desviaciones por encima del promedio, pero el que sacó 80 está a 2 desviaciones por debajo del promedio. Ya finalmente, a 3 desviaciones estándares, una persona que saca entre 70 y 80, 130, está a 3 desviaciones estándares y por aquí sigue. Podría haber hasta 4 desviaciones estándares, dependiendo de la cantidad de puntuaciones. Más o menos vas cogiendo el concepto. Aquí la idea siempre es yo poder ver si tú estás por debajo del promedio o por encima del promedio y a cuántas desviaciones estándares. Mientras más tú te acercas aquí a 3 desviaciones por debajo del promedio, más lejos tú estás, más bajito saliste en esa medición. Y aquí, mientras más alto tú estás, más te acercas a 130, más alto vas a estar por encima del promedio. Y eso se mide en desviaciones estándares para tener una medida estándar. Eso después te lo voy a mostrar. Cuando calculemos las puntuaciones Z y las puntuaciones T. Más o menos. Sí. Ahora, en términos de la simetría, ¿te acuerdas que te dije que si tú coges esta curva y la dobla, vas a tener idénticos lados? Eso es lo que la hace simétrica. Ahora, dependiendo de cómo se comportan los datos, vamos a tener 3 tipos eso se le llama kurtosis también. La kurtosis es el grado de apuntamiento, o sea, cómo se comporta la curva normal. Y por lo general hay 4 características, pero aquí mencionamos 3. Cuando tú, por ejemplo, tienes colas un poquito más largas y tienes muchas puntuaciones que tienen más o menos la misma frecuencia, tú vas a tener una distribución platicúltica. Ahora, una curva normal se le llama que es mesocúltica. Cuando tú tienes muchas puntuaciones centradas hacia el medio, en el 68%, tienes puntuaciones altas en el medio y más bajitas en las colas son más cortas, tú vas a tener una distribución leptocúltica. Entonces, hay otro tipo de distribución que se le llama rectangular, que esa es donde prácticamente tú tienes puntuaciones con la misma frecuencia. Y que parece un rectángulo. Sería aquí. En el dibujo no lo presenta, pero existe. Mírala aquí. Una distribución rectangular va a tener las puntuaciones con la misma frecuencia. Esto prácticamente casi no ocurre, pero matemáticamente es una posibilidad. Ahora, otra característica que tiene la curva normal es lo que se conoce como el sesgo o asimetría. ¿Qué es eso? La asimetría es esencialmente una medida que se utiliza en la estadística descriptiva que caracteriza la asimetría de una distribución de datos.
Mientras lo que hace la kurtosis, que fue lo que te enseñé anteriormente, es cuando son cuán pesadas son las colas, cuán cortitas son en términos de cómo se distribuyen las puntuaciones bajas para el lado izquierdo de la curva y para el lado derecho. Ahora, para nosotros, la simetría al saque nos va a decir que la curva no es normal. Y lo que nos va a decir es dónde están o dónde está la mayor parte de la información. Por ejemplo, si tú tienes una distribución de puntuaciones bien alta en el lado derecho de la curva, pues tú vas a tener lo que se llama un sesgo positivo. Si tú tienes distribuidas puntuaciones bien bajitas en el lado izquierdo de la curva, vas a tener un sesgo negativo. Por tanto, si tienes un sesgo, no tienes una curva normal. ¿Y qué lo causa? Puntuaciones extremas. ¿Te acuerdas del promedio? Sí. Que decíamos que se afecta por las puntuaciones extremas. Cuando hay puntuaciones extremas, no va a haber una curva normal, va a haber un sesgo, ya sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Y aquí lo que queremos ver es cuán sesgada se encuentra una distribución de datos en un extremo u otro de la curva. Por ejemplo, el sesgo positivo indica una curva más larga en el lado derecho de la distribución, mientras que el sesgo negativo indica una cola más larga en el lado izquierdo. El sesgo positivo va a tener una distribución de puntuaciones más altas en el lado derecho y el negativo va a tener puntuaciones regadas más pequeñas. Y eso es lo que nos ayuda a ver cuán atípicos son los valores de una distribución. Y desde luego, lo que te vengo diciendo desde hace un rato, los sesgos positivos y negativos van a afectar los estudios donde se aplica la estadística inferencial. Si yo, por ejemplo, voy a estudiar el coeficiente intelectual de un grupo de hombres y un grupo de mujeres, me tengo que garantizar que ambas distribuciones de puntuaciones se comporten de manera normal. Y aquí tienes una curva normal donde la media, la mediana y la moda son iguales, ¿verdad? Si tú las picas, o sea, las doblas, vas a tener igual cantidad a un lado y otro. O sea, la curva va a ser perfecta. Ahora, mira cuando hay sesgo. Cuando hay sesgo, ¿te acuerdas que te dije que el promedio lo afectaban las puntuaciones extremas? Pues mira, si yo tengo puntuaciones altas al lado derecho de la curva, me van a alar el promedio o la media hacia el lado derecho, donde entonces la puntuación más dirigida al centro de la distribución es la mediana, por tanto, la mediana es una mejor medida cuando hay sesgo. Y la moda, pues puede estar regada por aquí, la moda realmente puede estar en cualquier lado, pero la mediana, como es la puntuación que se encuentra en el 50% de la distribución, es la que se va a convertir cuando hay sesgo en la mejor puntuación. Digo, en la mejor medida de tendencia central. Y mira, como decíamos, aquí teníamos el promedio, pues mira cómo me lo aló para la derecha, pues son puntuaciones altas. ¿Qué pasa? Entonces, cuando las puntuaciones pequeñas son las que están prevaleciendo en el lado izquierdo de una curva, me están alando el promedio para el lado izquierdo. Y eso lo que hace es que aquí el promedio va a estar sobreestimado, va a ser más grande de lo que debe ser. Aquí va a estar subestimado, va a ser más pequeño que la media, aquí va a ser más grande que la mediana. Y aquí el promedio va a ser menor que la mediana. Y la moda, pues, se tira para acá, pero la moda puede estar por cualquier lado suelta. Y si hay dos modas, pues, como ya te decía, si aquí, si hay más de una moda, la verdadera moda va a ser la puntuación que se acerque más al promedio. Aquí, como tengo sesgo, la moda va a ser aquella, si tengo dos modas aquí, la moda va a ser la puntuación que más se acerque a la mediana en ambos casos. En un sesgo negativo, perdóname, me darle para atrás. Un sesgo negativo o un sesgo positivo. Hasta aquí, Naeli. Poco a poco. Poco a poco. Voy tomando apuntes de todo.
Sí, porque esto es una parte teórica. Siempre que vas a ver el sesgo positivo, un sesgo positivo va a alar el promedio hacia el lado derecho de la curva, sobreestimando los resultados. Por tanto, la mediana se convierte en la mejor medida. Un sesgo negativo va a alar el promedio hacia la izquierda, donde va a subestimar a la mediana. Por tanto, imagínate que yo tengo una puntuación, si yo tengo una distribución normal de las puntuaciones de las mujeres y tengo una puntuación cercada positivamente de los hombres, me estoy corriendo el riesgo de que haya más puntuaciones más altas aquí, porque hay un sesgo, y cuando calculemos los promedios haya diferencias estadísticamente significativas que me digan que los hombres son más inteligentes que las mujeres, pero mira el problema, hay un sesgo que sobreestima verdaderamente el promedio. Por tanto, esas diferencias no son reales. Por eso es que aquí en ambos casos, el promedio de inteligencia de hombres y mujeres, ambas puntuaciones deben distribuirse normalmente para que si hay diferencia, no se deban a un sesgo, ya sea positivo o negativo. ¿Entiendes el concepto para poderlo explicar? ¿Me puedes decir si tienes dudas? Creo que por ahora estoy bien. Estoy tratando de asociarlo todo. Sí, no, y te pones a leer, también darle una lectura al libro, que el libro también te ayuda un poco. Cuando hay un sesgo ya no es normal. Exacto, no va a ser normal, Ujú. porque lo normal es que la media, la moda y la mediana, o por lo menos la mediana y la media estén aquí. En el Mira centro. lo que pasa cuando valores extremos altos agarran esta distribución, cogen el promedio y lo alan para acá. Correcto. Cuando hay puntuaciones bajitas, por eso es que cuando hay sesgo, la media no es la mejor medida de tendencia central. La medida que se acerca más al medio de una distribución, ¿verdad? Que sería aquí, es la mediana. ¿Qué cosas se puede hacer para tratar de manejar la situación? Hasta aquí estoy contigo, ¿no? ¿Cómo interpretar un sesgo? Ok, un sesgo en una curva normal debe ser lo más cercano a cero. Pero en términos numéricos, valores, y ahorita lo vamos a ver, déjame tomar nota aquí que yo soy medio despistado, y ahorita vamos a hacer un análisis. Ok, negativo 0.5 y 0.5 positivo, normalidad. Claro, en términos de matemáticos, negativo 0.5 es prácticamente cero, porque es un número negativo. Y el 0.5 es prácticamente bien bajito. Ahora, valores entre negativo 1 y negativo 0.5 y 0.5 y 1 indican que hay una ligera asimetría, o sea que hay un pequeño sesgo. Que dicho de otra manera, hay un pequeño sesgo. Valores menores de 1 negativo, de 1 negativo, y mayores
de positivo de 1 indican que hay sesgo o asimetría. Cuando hablo de asimetría es lo mismo que sesgo. ¿Ok? Ahora, si el valor es negativo, el sesgo va a ser negativo. Si el valor es positivo, el sesgo va a ser positivo. Naeli, ¿ok? Ahora, la curtosis. Una curtosis de 0. La curtosis es si es platicúltica, leptocúltica o mesocúltica. Mesocúltica, la curtosis es igual a 0. Una curtosis positiva es leptocúltica. Y una curtosis negativa es platicúltica. No, te estoy dando los parámetros, Naeli. Ahorita cuando hagamos el análisis, pues, utilizamos esas guías para interpretar. O sea, que a lo mejor tú le estás viendo ahora en un vacío. Ahorita cuando volvamos a PSPP, por eso es que te dije, cópiate ¿verdad? Los parámetros para entonces cuando vayamos a interpretar lo que es la curtosis y la simetría. La curtosis es cuán empinada es la curva o cuán, ¿verdad? Y vamos para acá de nuevo. Cuán empinada es la curva en leptocúltica. Aquí sería leptocúltica, el valor de la curtosis debe ser positivo. Si es platicúltica, es negativo y el mesocúltico es 0. Un valor de 0. ¿Ok? Sí, lo tengo. Ok, las puntuaciones Z, o sea, por ejemplo, cuando yo tengo puntuaciones de 2 grupos, Eli, y yo quiero comparar, o sea, ambas puntuaciones, yo tengo 2 puntuaciones de inteligencia de 2 grupos dentro de una misma población, pero el promedio de ambos grupos es diferente y yo quiero compararlo. Pues entonces, esto es el equivalente, Naeli, a cuando yo tengo 2 mesas. Yo tengo 2 mesas y yo quiero saber si las 2 mesas son iguales o no. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago, Nayeli? Tengo 2 mesas y quiero saber si son iguales o no. Esa fue la Y pregunta. yo quiero saber qué yo hago. Observarla, medirla. La voy a medir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para yo medirla, pues tengo que buscar una medida común para poder comparar, ¿cierto? Cierto. Yo tendría que, por ejemplo, yo digo, bueno, pues la voy a medir. Hay un montón de unidades de medida. Tengo pulgadas, tengo centímetros, milímetros, tengo pies. Y uno escoge la más práctica. Puedo medir en pies, puedo medir en yardas, puedo medir en metros. Ahora, si yo quiero medir y comparar ambas mesas, yo tengo que tener una misma unidad de medida. Por ejemplo, si yo mido la primera mesa en pies y la segunda en pulgadas, para yo poder comparar, tendría que cambiar en una de ellas de pie a pulgada o de pulgadas a pie, ¿cierto? Por tanto, me Cierto. conviene solamente utilizar una unidad que me pueda decir a mí, por ejemplo, bueno, esta mesa mide 2 pies y la otra mide 4, pues la que mide 4 es más grande o es el doble de grande de la que mide 2, ¿cierto? Cierto. Pero es que yo tengo entonces que tener una unidad de medida común. Ahí es donde viene lo que se conoce como las puntuaciones Z. Lo que buscan es estandarizar esos 2 grupos de puntuaciones
¿Y cómo eso se hace? Pues creando las puntuaciones Z donde cada grupo va a tener un promedio, independientemente del promedio que tenga. Vamos a decir que el promedio de las puntuaciones crudas es 75 en un lado y 85 en otro. Pues yo, si yo quiero compararlo, pues yo lo que voy a hacer es que voy a crear puntuaciones Z donde ambos grupos van a tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Por tanto, yo puedo comparar el desempeño de un grupo con el de otro. ¿Por qué? Porque tengo la misma unidad de medida. O sea, tengo pies o tengo pulgadas, según sea el caso. Y esta es la fórmula de Z, que se parece bastante. ¿Te acuerdas de la fórmula de la desviación estándar? Sí. ¿Verdad? Pero aquí se hace para cada puntuación. La puntuación tú le vas a restar el promedio entre la desviación estándar. Y eso tú lo haces, claro, no lo vas a hacer tú. Eso lo va a hacer la computadora por ti. ¿Ok? Donde tú sabes que una Z de 0 es que ese es el promedio. Y de ahí en adelante, ¿te acuerdas? Ahorita que estábamos viendo la curva normal, ¿qué es lo que va a hacer la puntuación Z? Me va a convertir todas estas puntuaciones a una Z de 1 punto y pico, una Z de 2 puntos y pico, negativo. Todo lo que es negativo es por debajo del promedio, todo lo que es positivo es por encima del promedio. ¿Ok? Esta es la fórmula. Y por ejemplo, así es que tú calculas, si el promedio, mira aquí, el promedio es 12. Si yo aplico la fórmula, 12 menos 12 es igual a 0. ¿Verdad? Yéndonos aquí. Aquí, la única diferencia cuando calculábamos la desviación estándar es que utilizábamos n-1. ¿Te acuerdas de n-1? Pues ahí ya yo tengo la desviación estándar, la voy a aplicar. Ay, perdona. Aquí, 12 menos 12 va a ser 0. 15 menos 3 va a ser 3 entre la desviación estándar, que es 2. Míralo aquí. Es 1.15. Negativo 1 va a ser igual a 0.05. Pero cuando tú estás restando números menores, mayores, tú le restas el 11 menos 12, te va a dar a negativo 1. Ahí se convierten en números negativos. Ay, perdona. Y así por el estilo. Ahora, esto, así es como lo calcula. Si yo tengo un promedio de 2 y una desviación estándar de 2, 12 menos 2, 0 entre la desviación estándar va a ser 0. 15 menos 12, 3 entre la desviación estándar, 1.15. Y así. Por ejemplo, alguien que saca, ¿cómo se interpreta? Pues desde luego, alguien que saca 12 está en el mismo medio del promedio. Ahora, alguien que saca 15 en comparación con el promedio tiene una Z de 1.15, o sea, está una desviación estándar por encima del Creo que me promedio. perdí en cómo sacamos esa última línea. Sé que es entre la desviación estándar, pero, por ejemplo, para hacerlo en esa tabla, ¿cómo llego al 1.15? Ok, mira, yo voy a restar 15 menos 12, y esto se divide entre 2.
10.5, perdóname, aquí hay un error. 1.5, sí, me dio igual acá. 1.5, aquí hay un error. Aquí hay un error. Eso era un error técnico. Pero sí, este es... no, aquí hay varios errores, mira. Este es 0.5. Este es 0.5. Este está bien. Este está bien. Sí, esos eran los únicos errores. Y esto no es, este es 0. No, espérate, que hay algo malo. Ok. Aquí este es punto. Este realmente es 0.5. Ok, ahora sí. Ok. Ok. ¿Cómo se interpreta esto? Como te decía, una persona que saca 15 está una desviación estándar por encima. Alguien que saca 11 está a 0.5 desviaciones por debajo del promedio. Alguien que saca 13 está básicamente a 0.5 por encima del promedio. Ahora, alguien que saca 8 está a 2 desviaciones por debajo del promedio. ¿Vas viendo? Mira, vamos para acá atrás. Se puede entender mejor. Una persona que, la persona esta que sacó cuánto, a ver, el que sacó 15, en la curva normal, dentro de ese grupo, el que sacó 15, okay, está a 1.5 desviaciones estándar del promedio. Está por aquí. Versus algunos que estaban bien pegados, bien poquito por debajo del promedio. Así es que se interpreta. Vamos a que tengo poquitos datos aquí y no ayuda mucho. Esto está en el medio, esto está por encima, esto está por debajo. Y este está a una desviación estándar. Este a 0.5, menos de 1, y así. Es el punto en términos basado en esas puntuaciones. Tú vas a comparar las personas. Ahora, si yo tengo dos grupos, yo los voy a meter a los dos grupos en esta misma tabla. Y entonces tú puedes decir, persona del grupo 1 que está a una desviación por debajo del promedio, va a ser otra persona, aunque hubiese tenido otra puntuación, va a estar también ahí, dependiendo de la distribución. Pero siempre y cuando los dos grupos se distribuyan normalmente. Si hay sesgo, hay problema. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Correcto. Vamos a hacer una entrada aquí con PSPP y vamos a jugar un poquito para que vaya, ¿verdad? Vaya amarrando lo que estamos trabajando. Ok, vamos a buscar aquí. Coeficiente intelectual. Vamos, vamos ahora a utilizar otra herramienta. Otra herramienta, Anaeli. Vamos a mover esto hacia un lado. Y aquí en Analyze, vamos a buscar Descriptive y nos vamos a mover
en Explore. Explore nos va a ayudar a determinar si esa puntuación es normal. Las puntuaciones, la manera en que se distribuyen las puntuaciones de coeficiente intelectual es normal. Así que vamos a empezar, vamos a marcar Explore. Y entonces, aquí yo puedo hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, yo quiero evaluar cómo se distribuyen las puntuaciones. Y voy aquí le voy a pedir valores descriptivos, valores extremos, porcentiles, le damos continue. ¿Qué pasó aquí? Ok, aquí pasó algo. Sí. Aquí pasó algo técnico. Vamos a volver de nuevo aquí a Explore. Okay. Lo vamos a marcar. Déjenme ver algo aquí. Plus. Si hay algo que... No, no voy a... Esto tiene aquí como que muchos trucos. Vámonos sencillo. Pero no me está saliendo. Estoy buscando la ventana de análisis. Ok, ¿qué pasó aquí? Yo estoy en el file. Yo estoy aquí en el file. No sé por qué no me quiere dejar hacer el Explore. Y la pasamos a dependiente. Both, clubs, options. Esto está bien. Se supone. Ahora salió. Por fin. Ok, ¿qué vas a ver aquí, Naeli? Primera tabla. Aquí básicamente lo que busca ver si hay valores perdidos o no. Aquí no tenemos ningún valor perdido. Ahora bien, como yo estoy buscando normalidad, el sistema me va a buscar cuáles son por lo menos los 15, los 10 casos que tienen las puntuaciones más altas y las más bajas. Aquí, en este orden, este es el número de los casos. Aquí yo puedo saber quiénes fueron las puntuaciones más altas. El 32, la persona 32 sacó 123, la 724, la 423, la 21. O sea, si yo quiero tratar de normalizar la curva, yo puedo, digo, la distribución, yo puedo eliminar estos casos y también los más bajitos. La persona 14 tiene 71, la persona 38 o el caso 38, 71, el caso 15, 74 y así. Viste que ya me está diciendo el sistema cuáles son los valores más altos que me pueden crear el sesgo. ¿Estoy contigo? Correcto.
Ok, entonces aquí nosotros también tenemos los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Mire, una persona que saca 72.65 está en el 5% inferior del grupo. Está bien bajito. Nosotros le llamamos que está en el porcentil 5. Uno que sacó 78 está en el 10. O sea, aquí una persona que tiene, vamos a redondearlo a 73, esta persona tiene el 95% de las otras personas con coeficientes intelectuales más altos. ¿Agarraste esa? Más o menos. Mira, nuevamente. Mira, aquí, una persona que sacó 95 está en el porcentil 95. O sea, está por encima. Aquí solamente me da hasta el 95. Pero esta persona está por encima del 90%. Mira, por encima de toda esta gente. Ahora, hay personas que están más arriba. Que están en el 128, el percentil 99. Aquí no me tira el 99. Eso es, me tira una tabla, lo divide en quintilas, 5, 10 y así. Tú sabes que esta persona que saca 123, 45, está por encima del 90 del 90% de la gente. Ahora, el que sacó 5 tiene al 90% por encima de él. Salió bien bajito. Ok. Y así. Aquí también tú tienes lo que se llama, te vas a reír con la traducción burda de, esto le llaman un box and whiskers. No sé por qué, le dice en inglés, pues es una caja y los bigotes. Whisker es un bigote, que también se le Parece un llama bigote. mustache, un bigote chiquito. ¿Qué significa Sí. eso? La caja lo que me dice es básicamente la más o menos en qué medio, el medio, buscamos aquí, el porcentil 50, que es 96, sería aquí donde está la puntuación en el medio. Y la puntuación más alta, o sea, esto me dice un poco cuánta dispersión hay. Aquí hay un poquito de sesgo más positivo que aquí, porque estas son las puntuaciones más altas, pero ese que sea un poquito más alto no necesariamente implica, Naeli, que eso sea un problema. Pero hay un poquito, ves que si tú miras la dispersión de las puntuaciones aquí, del medio, es un poquito más larga y aquí un poquito más corta. Pero vamos, aquí tenemos otros datos que me van a decir, mira, el histograma se comporta bastante como si fuera una curva normal. Si lo miras así, entonces, esto me da aquí, ¿ves? Este es el promedio con intervalos de confianza. ¿Qué significa intervalos de confianza? Que si yo vuelvo a sacar esta muestra de 50 personas, yo saco 50 personas de la población de donde proviene esta muestra, yo saco con una probabilidad de 95%, el promedio va a estar entre 92.70 y 100, 100.67. ¿Entendiste eso? Sí, estoy aquí anotando. Pero pues, piensa que yo tengo de este bizcocho bien grande, de esta población, yo saqué 50 personas al azar, 50 personas, 50 personas. Lo que me dicen los intervalos de confianza es que si yo sacara montones de 50 personas de esa población con un 95% de seguridad, el promedio fluctuaría entre 92.70 y 100.66. Ok. Ok, la desviación estándar es 14, en comparación con el promedio no es tan crítico.
Y entonces, aquí hay una prueba que sí nos dice con bastante seguridad si, antes que todo, te voy a llevar la mediana. ¿Te acuerdas que es 96? Mira el promedio, 96, un poquito más. Pero si lo que se llama, si yo calculo el trim min, ¿tú sabes lo que es? Es en la media menos el error estándar. ¿Qué es el error estándar? El error estándar, volviendo al ejercicio que te dije ahorita, si yo saco grupos de 50 dentro de la misma población una y otra vez, el error estándar de cada vez que yo saque 50 para aquí, 50 para allá, debe variar en términos del promedio en 2 puntos, que no es mucho. Okay. Que no es mucho. Ahora, ¿ve? El sesgo, vamos a buscar aquí, vamos a buscar las medidas antes de, teníamos maximum range, esto tú ya lo has visto, el rango intercuartil es básicamente donde está la puntuación 25, eso no es tan importante, pero sí es importante el sesgo. La medida del sesgo, vamos a buscar aquí. Me salió en punto, el sesgo es punto 15. El punto 15 el sesgo un poquito positivo, pero podemos ver que no llegó a 1. Si llega a 1, nos tenemos que preocupar. Este es entre punto 5 el parámetro y 1. ¿Eh? Punto, un sesgo de 1 sería un sesgo alto. O sea, hubiese sesgo. Aquí esto es bien bajito. Se ve porque Okay. esta tendencia es bastante normal. Y ahora vamos, y la curtosis, el grado de apuntamiento. Ok, la curtosis tiende a ser Da negativo negativa. 36. Es un poquito, la curtosis negativa tiende a ser un poquito platicúltica, pero es bien poquitito. Estoy usando los parámetros que te mencioné ahorita en la presentación. Mesocúltica, leptocúltica y platicúltica. Platicúltica es negativa, usualmente mesocúltica es 0 y la leptocúltica es positiva. Esta es positiva. Aquí el sesgo, punto 15, entre punto 15 y 1, o sea, no llegó a 1. Se queda en punto 15. Por tanto, es bajito el sesgo. Entonces, la lepto es positiva, la curtosis salió un poquito negativa, pero bajita. Es bajito. No. Ahora, la prueba que nos dice, o sea, aquí hay dos pruebas bien importantes, Naeli. Tú comparar el promedio y la mediana. Y si tú ves, tienen el mismo valor, ¿cierto? Cierto. ¿Ok? Ya ahí tú tienes un indicador bastante claro de, de una distribución normal. Esos son dos parámetros clave. Y si tú comparas con la desviación estándar, 14 puntos por encima y por debajo del promedio no es gran cosa. Ahora, esta prueba de normalidad, esta es la joya de la corona. Se llama la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks.
¿Ok? Importante. El valor, aquí el valor no es, este valor de 98 no es tan significativo. Los grados de libertad son 50. Yo después te explico lo que son. Este dato es el que es importante. ¿Okay? ¿Qué dice este dato? Punto 63. Ok. Se supone, ya, punto 63 lo que implica es que no hay diferencias estadísticamente significativas en la distribución de las puntuaciones de la muestra en relación a la población. Dicho de otra manera, son iguales. Dicho de otra manera, son iguales. Ahora, y tú me vas a decir, y si fueran diferentes, ¿cuál es el parámetro? Pues tú buscas aquí y tiene que decir 0.05 o menos. Si dice 0.05 o menos, hay diferencia entre la distribución de las puntuaciones de la muestra en comparación con la población. O sea, dicho de otra forma, los promedios, el promedio de la población y el de la muestra serían diferentes. Aquí, la prueba lo que nos dice es que la prueba lo que dice es que esos datos se distribuyen normalmente. ¿Okay? Si fuera 0.05 o menos, habría diferencia. Por tanto, habría diferencia entre la distribución de coeficiente intelectual de la muestra en relación con la población. O sea, que si nosotros estamos buscando normalidad, tenemos normalidad. ¿Estoy contigo? Correcto. ¿Okay? Quiero tocar un último tema contigo porque se relaciona con esto, que esto es significatividad. La significatividad, este es el último tema que vamos. Nuevamente, yo te llevo a ti para no saturarte. Pero esto se va complicando poquito a poco. Ok, ya cubrimos este tema, vamos a cerrar. Entonces, voy a abrir en PowerPoint la última que es cortita, que es significatividad. Ok. Son pocos slides. Ok, ¿qué es significatividad? Primero, ya lo pudiste ver, es un concepto que crea algo de confusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de teoría de probabilidad, que comienza tirando una moneda, ¿verdad? Tú tratas de apostarle. Si yo tiro cuántas veces una moneda, me sale cara. Si yo tiro cuántas veces otra moneda, me sale tratando de buscar, de estimar la probabilidad. Ahora bien, la significatividad en términos de estadística inferencial es el riesgo que tú asumes en la ocurrencia de los resultados del estudio. ¿Okay? Por otro lado, se define como el nivel de error que estamos dispuestos a aceptar para que los resultados varíen. En el campo de la psicología, esto es bien fácil. El único error que podemos darnos el lujo de tolerar es 5%. Siempre vamos a tratar de estar correctos, de que nuestras inferencias estén correctas en un 95% y solo nos equivoquemos en un 5%, ¿ok? Por eso se conoce, cuando hablamos de significatividad estadística, como el grado de riesgo que el investigador está dispuesto a aceptar en el caso de que se rechace la hipótesis nula cuando ésta sea cierta. Eso se llama error tipo 1. De ahí mito hablamos. ¿Okay?
El error tipo 1 es yo rechazar una hipótesis cuando esta es cierta. Y error tipo 2 es aceptarla cuando es falsa. Toma nota. Error tipo 1, rechazar la hipótesis cuando es cierta. La hipótesis nula cuando es cierta. Y error tipo 2, aceptar la hipótesis alterna cuando es falsa. El error tipo 2 me dijo que es aceptar la hipótesis. Aceptar la hipótesis alterna cuando esta es falsa. Okay. Pero ese es un concepto, esos dos conceptos antes se trabajaban mucho manual. Hoy en día, tú vas a ver, yo te voy a mostrar unos programitas donde tú te evitas el error tipo 1 y el error tipo 2, calculando con certeza el tamaño de la muestra. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los 3 niveles de error que nosotros aceptamos? Ay, perdona, yo me equivoqué. Ahí está corregida. No es aceptar la alterna, es la nula. Todo es con la nula, perdóname. Yo mismo me estaba dando en la cabeza. Pero vamos a lo primero. Primero es los niveles de error o de significatividad en una investigación. Punto 0,1. Me equivoco en un 1%, estoy correcto en un 99%. Eso es lo que conlleva muchas veces un tamaño de muestra bien grande, más grande del usual. Punto 0,5, que es el que más utilizamos, que es yo acertar en un 95 y equivocarme en un 5%. Y punto 10, que usualmente se hacen los estudios médicos por el tamaño pequeño de la muestra que requiere. Nosotros no trabajamos con punto 10, descartado. Podríamos trabajar si tenemos a toda la población cautiva, como te decía ahorita. Si tenemos una organización de 300 personas, podemos tirarnos a un nivel de significatividad o error de 1%. O si tenemos una de 3.000, coger una muestra que sea representativa de los 3.000 con un nivel de significatividad o error de 0,05, o sea, 5%. Error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y aquí yo me equivoqué. Error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Como te decía, ya hoy en día nosotros, antes, si tú sustraías el valor del error tipo 2 por el error tipo 1, tenían lo que se llama la potencia estadística. Hoy en día, eso no hace falta estimarse porque los programas de estadística para tamaño de muestra ya contemplan la potencia estadística. Esa es la ventaja de estos días. Antes tú tenías que hacer un cálculo manual, restar ese cálculo manual y ahí tenías lo que se llamaba la potencia estadística, que básicamente era la posibilidad de no cometer ninguno de los dos errores que acabas de mirar arriba. Estoy más o menos contigo. Sí. Con esto no te tienes que matar mucho sí, te tienes que saber esto para la reválida como si fuera. Importantísimo. Hey, Eso para va la en reválida amarillo. tienes que saberte esto y pues ahí tienes que leer bien los libros. Pero la realidad es que en la práctica, como ya tenemos programas que nos dan el tamaño de la muestra con precisión, lo vas a ver y vas a decir, wow. Hay veces que estas preguntas de la reválida las dejan por año y por año y no las actualizan. Y yo recuerdo que todavía algunos estudiantes que tomaron la reválida reciente se estaban quejando de que le estaban dando esas preguntas. Porque en teoría tú tienes que saber esto, pero la realidad es que en la práctica el error, o sea, ¿cuándo tú vas a rechazar una hipótesis nula cuando es cierta? ¿O cuando tú vas a aceptarla cuando es falsa? Cuando tú tienes un tamaño de muestra
que no es el correcto. Tener el tamaño de muestra correcto es lo que determina la potencia estadística. Ahora, pues, vamos a la definición de estadística inferencial. Es que yo voy a seleccionar un grupo, un subconjunto que tenga las mismas características de la población. ¿Eso lo tienes claro? Sí. Eso es lo que es muestreo, porque vamos para muestreo en la próxima. Cada miembro de la muestra es evaluado en función de la variable. O sea, cada miembro dentro de la muestra se va a recoger una medida de la variable. La estadística también inferencial, usted va a calcular las medidas de tendencia central y de variabilidad para describir la muestra. Luego se hacen los análisis estadísticos, se aceptan o se rechazan las hipótesis y se presentan las limitaciones. Ese es el procedimiento más o menos normal. Así que así lo vamos a trabajar. Yo te voy llevando por esa. Ahora, ¿qué, qué yo estoy buscando con la prueba de hipótesis? Que si mis resultados se mantienen dentro del 95% de los valores, pues tú no rechazas la hipótesis. Pero si caes en el 5% de error, vas a llegar a tener que rechazar la hipótesis nula, lo que se llama el valor crítico. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? En teoría, que pues tú tienes que tener 95% de seguridad de que tú recogiste los datos correctamente, los evaluaste correctamente y evaluaste las hipótesis correctamente. Y solamente un 5% de que te puedes equivocar. Eso es lo que significa esto. La explicación es sencilla, pero el proceso es un poquito tedioso. Cuando lo hagamos, vas a decir, espérate, pero Andújar me dio tanta teoría aquí. Pues es que tienes que dominar la teoría Claro, estadística. sí, Si no importante. dominas teoría estadística, es tan sencillo como decirte, si es 0.05 o más, tú vas a rechazar la hipótesis. Si es 0.05 menos, tú la vas a aceptar. Aquí te estoy diciendo lo opuesto. Te estoy diciendo que para tú no rechazar la hipótesis, cuando tú estableces las hipótesis, los valores que estudiaste tienen que estar en el 95%. Si los valores están en el 5%, se debe los cambios, cualquier cambio en la evaluación que tú haces de una variable se va a deber a factores aleatorios, no al comportamiento verdadero de las variables. Y básicamente ahí acabamos pero no te voy a sobrecargar más. La semana, mire, acabamos ahí más o menos la semana que viene. Te voy a poner unos ejercicios ahí. A esta muchacha, por si tenías duda, ¿no? Le estamos atendiendo. Déjame, perdóname. Ay, Dios mío, déjame ir saliendo de la grabación, cerrarla. No, que a la